Amén, hermanos. Entonces, como decíamos, agradecemos al Señor. Hoy vamos a considerar la palabra una vez más, como todos los lunes, en Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro amado Señor que nos ayude y que Él esté dirigiéndonos, hermanos, a lo largo de toda esta consideración de su palabra. Su palabra nos promete que va a haber sabiduría para aquellos que en su luz están meditando, van a encontrar la luz del Señor. Así que pedimos la asistencia del Señor. Señor, te agradecemos porque de ti, Señor, proceden la sabiduría, Señor, la inteligencia. Y en esta noche, Señor, queremos darte las gracias porque podemos perseverar, Señor, en este tipo de reuniones donde queremos considerar tu palabra, abrirla, leerla, Señor, y que seas tú que la has inspirado por tu espíritu, hablándonos, Señor, a nuestros corazones, hablando a nuestras mentes, Señor, y santificando a tus hijos, Señor. Queremos ser santificados, perfeccionados, Señor, en este camino de fe que estamos llevando adelante, esperando, Señor, tu venida y deseando, Señor, ese tiempo glorioso del cual vamos a leer en esta noche. Señor, purifícanos, límpianos una vez más con la sangre preciosa de tu Hijo amado, Cristo Jesús, y condúcenos, Señor, a través de tu palabra, con la guía de tu Santo Espíritu, Señor. Señor, queremos hacer esta reunión con tu ayuda, Señor, y queremos hacerlo para glorificar tu maravilloso y santo nombre. Señor, guárdanos de nosotros, guárdanos del mal, Señor, y lleva adelante la obra, Señor. Sabemos que tú eres aquel que has comenzado una obra y la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Y aún, Señor, sabemos que llevarás a cabo a la perfección aquello que está en tu corazón con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque podemos descansar en tu voluntad y en tu soberanía, sabiendo, Señor, que eres aquel que no solamente eres el alfa, sino también la omega, Señor. Tú eres el comienzo y el final. Te amamos, te bendecimos. Te damos la gloria y la honra y te entregamos, Señor, este tiempo para que seas como dijimos, Señor, tú hablándonos a través de tu palabra. Que la unción de tu Espíritu Santo nos acompañe, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 21, hermanos. Llegamos a un capítulo prácticamente donde vamos a considerar un nuevo inicio después de que el cielo y la tierra de ahora pasarán. El capítulo comienza con un título que generalmente no está en los originales, pero el título habla de cielo nuevo y tierra nueva, amados hermanos. Entonces vamos a ir leyendo versículo por versículo y preguntándole al Señor y considerando otros textos que nos van a ayudar a entender lo que tiene que ver con el cielo nuevo y la tierra nueva. Versículo 1, hermanos, del capítulo 21 dice así: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Hermanos amados, lo que a Juan se le permite ver en el capítulo 21 es un cielo nuevo y una tierra nueva. Y dice la palabra que el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía. Hermanos, este es un tiempo que va a llegar, como yo creo y muchos otros hermanos, después de la venida del Señor, después del reino de 1000 años y después del último de los 3 juicios que encontramos en el capítulo 20. Recordemos que hay 3 juicios que el Señor va a hacer. El primero, cuando Él venga en su venida, el primer juicio comienza por la casa de Dios, como dice Pedro, el tribunal de Cristo, el establecimiento del reino, y antes de ese establecimiento, después del tribunal de Cristo, el juicio a las naciones de Mateo 25, o sea, las naciones que sobrevivan de la gran tribulación. Al final del milenio, entonces el tercer juicio último final, que es el gran trono blanco, donde van a ser arrojadas las personas que no fueron escritas, halladas en el libro de la vida, al lago de fuego. Entonces, hermanos, ahora, después de ese último juicio, que es después del milenio aquí en la tierra, Juan ve
un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, quiere decir, hermanos, que así como dijo el Señor en el Sermón del Monte, que el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras permanecerán. Hermanos, este cielo que vemos, esta tierra que vemos, están destinados a desaparecer, están destinados a pasar. Vamos a leer, hermanos, algunos textos que nos confirman este hecho, porque hay algunos hermanos que piensan que el cielo viejo o la tierra y la tierra vieja van a ser restaurados o que van a ser modificados o transformados a un estado del cielo nuevo y tierra nueva para siempre. Pero yo creo que la palabra es muy clara diciendo que van a desaparecer y que van a dejar lugar a un cielo nuevo y una tierra nueva. Vamos a Isaías, rápido, hermanos amados. Isaías, el capítulo que vamos a leer es el capítulo 65. Isaías capítulo 65 es un versículo muy importante. Dice así, hermanos, en el versículo 17. Esto es lo que el Señor promete ya desde el Antiguo Testamento. Versículo 17, hermanos amados, de Isaías 65 recita de esta manera: porque he aquí, yo crearé, futuro, nuevos cielos y nueva tierra. De lo pasado no habrá memoria, ni vendrá al pensamiento. Hermanos, aquí el Señor en este versículo no solamente promete que Él va a crear de nuevo, así como en Génesis 1 Él creó los cielos y la tierra, acá Él dice que creará de nuevo, dice nuevos cielos y nueva tierra. Y lo que me llama la atención de este versículo dice que de lo pasado, o sea, del cielo viejo y de la tierra vieja, no habrá memoria ni vendrá el pensamiento. Hermano, va a ser tan glorioso el nuevo cielo y la nueva tierra que ya no va a haber ni memoria y ya no nos va a venir ni al pensamiento la vieja creación. El Señor promete en su palabra que Él iba a crear nuevos cielos y nueva tierra. Ese nuevo cielo y esa nueva tierra es el que Juan ve en Apocalipsis capítulo 21 después del milenio. Amén, hermanos. Entonces, si vamos ahí al capítulo 66 también de Isaías, el verso 22, miren lo que dice, hermanos. Dice así: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. O sea, lo que está diciendo acá el Señor anticipadamente del cielo nuevo y la tierra nueva es que van a permanecer delante de Él. ¿Qué significa esto? Que el cielo nuevo y la tierra nueva de Apocalipsis 21 van a ser eternos, van a durar para siempre. Jesús había dicho acerca del cielo actual y de la tierra actual que van a desaparecer: el cielo y la tierra pasarán, pero del cielo nuevo y la tierra nueva el Señor permanecerán delante de mí. ¿Qué significa eso? Que van a ser eternos, van a permanecer para siempre, amados hermanos, porque si van a permanecer delante de Dios, Dios es un Dios eterno. Pero, hermanos, tenemos que ir también a un pasaje en el Nuevo Testamento que se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 3, para que podamos ver cómo es que el cielo viejo y la tierra nueva van a desaparecer o van a pasar y ya no va a haber ni aún memoria del cielo viejo y la tierra vieja. Dice entonces, amados, desde el versículo 9, Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice así: el Señor no retarda su promesa. Bueno, vamos a leer desde el 8, que creo que es importante. Pero, amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces aquí el Espíritu Santo por Pedro nos revela que este cielo con sus elementos y esta tierra con todas las obras de la tierra
van a ser quemadas, van a ser deshechas. Dice que van a arder. Entonces, amados hermanos, podemos ver con mucha claridad que no es que el cielo antiguo o actual va a ser restaurado, sino que van a ser eliminados completamente. El verso 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Hermanos, el objetivo de que podamos saber que estos cielos se van a quemar y que van a venir cielos nuevos y nueva tierra, es que podamos andar hoy de manera santa y piadosa, esperando, teniendo esa expectativa de ese cielo nuevo y esa nueva tierra que va a ser nuestra morada eterna. Aleluya. Y yo digo aleluya, hermanos, porque realmente estas son palabras de ánimo, estas son palabras de aliento y de esperanza que la iglesia debe tener esa expectativa. Porque en el verso 13, el apóstol Pedro dice así, pero nosotros, y cuando dice nosotros, está hablando de los santos, los creyentes, nosotros esperamos según sus promesas. En Isaías ya había prometido, Pedro leía Isaías, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Hermanos, esa es la esperanza, esa es la expectativa de todos los santos, de una ciudad santa, de unos cielos nuevos y una tierra nueva, sabiendo que el Señor ha anunciado por su palabra que lo viejo de lo viejo ya no va a quedar ni memoria y probablemente va a ser, no, seguramente va a ser totalmente fundido, quemado y va a arder. Hermanos, volvamos a Apocalipsis 20. Yo creo, hermanos amados, que este fuego que va a arder para quemar todo lo viejo y dejar lugar a lo nuevo, va a suceder al final del milenio. Miren lo que dice en el capítulo 20 al versículo 7. Recuerden que cuando Satanás es atado y es puesto en el abismo para que no engañase más a las naciones, se le pone un sello sobre él, ahí comienza el milenio, ¿verdad? Para el Señor un día como 1000 años, y después habla Pedro, efectivamente Pedro habla de el fuego que va a hacer desaparecer la tierra y el cielo antiguo. Entonces, sabemos, hermanos, que al final del milenio en la tierra, Satanás va a ser suelto. Y miren lo que dice en el verso 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. 9. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Hermanos, en el milenio los santos van a tener un campamento. ¿Por qué? Porque el milenio no es nuestra ciudad perpetua donde vamos a vivir. El milenio en la tierra es nuestra habitación provisoria por 1000 años, porque la palabra nos está mostrando que esta tierra y este cielo van a ser quemados, van a ser fundidos para dar espacio al nuevo cielo y la nueva tierra. Por eso dice el campamento de los santos, porque el campamento es algo provisorio. Amén. Porque nuestra casa celestial es la nueva Jerusalén que está en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Entonces dice ahí el campamento de los santos y la ciudad amada, pero de Dios, versículo 9, la última parte del capítulo 20 de Apocalipsis, pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Yo creo, hermanos, que este fuego que va a descender del cielo al final del milenio, en la última rebelión, cuando Satanás va a confundir a esas naciones, también va a consumir los cielos y también va a consumir la tierra vieja, para ahora dar espacio a qué cosa? Al juicio último y al nuevo cielo y la nueva tierra. Por eso dice el verso 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hay algunos, como los hermanos adventistas, que predican que el sufrimiento no va a ser eterno,
lo que va a ser eterno es el ardor del fuego del infierno. Pero acá dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea que el tormento, según lo que la palabra nos muestra, también es eterno, amados hermanos. Entonces, miren lo que dice el verso 11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. O sea, cuando desciende fuego del cielo al final del milenio para consumir a la bestia, al diablo y a las naciones que había engañado el diablo al final del milenio, entonces el fuego los consume y muy probablemente ese fuego también consume toda la tierra vieja y todo el cielo y sus elementos, como estábamos leyendo en Segunda de Pedro y también como leímos de la promesa en Isaías capítulo 65. Entonces está el último trono, el último juicio en el gran trono blanco y sucesivamente ya aparece el nuevo cielo y la nueva tierra. Amén, hermanos. Entonces podemos ir ordenando eso para poder entender este capítulo. Entonces, también dice, hermanos, en el verso 1 que estamos considerando de Apocalipsis 21, que el mar ya no existía más. El mar ya no existía más. Hermanos, el mar o las aguas del mar siempre están asociadas como juicio de parte de Dios. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que el Señor juzgó al mundo antiguo, lo juzgó por medio del agua. O sea que el agua está conectada a un juicio. Nosotros también vemos en Génesis, al capítulo 1, al verso 1, que después de que Dios creó los cielos y la tierra, ya en el segundo versículo vemos que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas, el Espíritu del Señor. Entonces, nosotros vemos las aguas y entre el primer versículo y el segundo versículo es muy probable que se haya efectuado la rebelión de Satanás y sus ángeles. Por eso estaba desordenada la tierra y ya aparece el agua. Entonces el agua siempre es como que está conectada al juicio. También, hermanos, nosotros vemos que el agua, así como dice en Apocalipsis capítulo 17, que esas aguas que has visto donde se sienta la mujer, está representando a esas naciones, pueblos, lenguas que están en ese sistema babilónico que va a ser eliminado. También vemos, hermanos, que las aguas son, podemos decir, el hábitat de los demonios. El anticristo de Apocalipsis capítulo 13 dice que sale del mar. Y nosotros cuando vemos en Apocalipsis capítulo 9 que al ángel que cae del cielo, esa estrella que cae del cielo, se le da la llave del abismo, abre el abismo que está en el fondo del mar, amados hermanos, abre ese pozo de donde salen demonios. O sea que las aguas del mar están muy conectadas al hábitat también de los demonios y al juicio de parte de Dios. Me viene a la mente también cuando Jesús quiso pasar de una riba, de un lugar a otro a través del mar, y en medio de esa travesía, digamos, se empezó a desatar una tormenta, las aguas empezaron a levantarse y el Señor reprendió a las aguas porque probablemente los demonios estaban levantando porque ellos sabían que el Señor iba a ir a liberar a ese Gadareno donde estaban muchos demonios. Y si ustedes se acuerdan que él cuando llega al otro lado, los demonios le piden, le suplican que el Señor le pudiese mandar a los cerdos. Habían un hato de cerdos. Y cuando el Señor se los permite, estos demonios salen de ese hombre, eran muchísimos demonios, van a ese hato de cerdos y los cerdos ¿a dónde van? Se precipitan al agua y mueren en el agua. O sea que los demonios buscan el agua. El hábitat de los demonios también es el agua y el mar. Por eso, muy probablemente, el mar ya no va a existir en la nueva tierra y en el nuevo cielo, porque ya todo lo que tenía que ser juzgado ya ha pasado por el juicio, ya ha sido juzgado, ya ha sido quitado y ya no va a haber nada malo, ya no va a haber nada negativo en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Todo será lanzado al lago de fuego. También vemos en el capítulo 4 de Apocalipsis, mis amados hermanos del alma, que alrededor del trono del Señor estaba un mar de vidrio, un mar de cristal. Entonces, no se puede uno acercar al trono de Dios sin que primero sea juzgado.
También en el Antiguo Testamento, los sacerdotes, cuando tenían que entrar al lugar santo, al lugar santísimo, en el tabernáculo, en el templo, tenían que lavarse las manos. ¿Dónde? En el mar de bronce. O sea que las aguas están conectadas al juicio. Por eso, muy probablemente, amados hermanos, ya el mar no va a existir más en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Vamos al versículo 2. Dice Juan, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Hermanos, Juan no solamente ve un cielo nuevo y una nueva tierra, sino que ahora ve a la nueva Jerusalén, que muchos hermanos dicen que esta ciudad santa, que es la nueva Jerusalén, representa solamente algo espiritual. Pero otros hermanos como yo creemos que es literal, es una ciudad real, es una ciudad física, porque nosotros, hermanos, cuando resucitemos, vamos a recibir cuerpos glorificados y vamos a tener el cuerpo semejante al del Señor. Y el Señor, cuando resucitó y se mostró a sus discípulos, le dijo, por ejemplo, a Tomás, que era el incrédulo, mete tu mano acá, tu mano en el costado, pon tu dedo acá, tu mano en el costado, comió con ellos, o sea que pudieron palparlo. Y el Señor mismo le dijo, palpen mi cuerpo, yo tengo carne y hueso, pero ya era un cuerpo glorificado. Entonces es probable, hermanos, seguramente creo yo, que como vamos a tener cuerpos glorificados, pero de carne y hueso, como el del Señor Jesús resucitado, entonces la ciudad tiene que ser también una ciudad física, literal, aparte de que enseña también muchos aspectos espirituales. Esta es la gran ciudad, la santa ciudad que desciende del cielo. ¿Qué significa eso? Que es Dios, amados hermanos, es Dios el que la está construyendo. Es Dios el que está llevando a cabo esa ciudad de a poco para que sea el lugar y nuestra morada eterna a los santos, tanto del Antiguo Testamento, tanto como del Nuevo Testamento. Vamos a vivir en la santa ciudad que es la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Hermanos, es interesante ver que desciende arregladita ella como una esposa para su esposo. Entonces algunos dicen que la iglesia y los santos van a ser la novia en el tiempo del milenio y que realmente ya cuando la obra termine, porque aún en el milenio algunos hermanos van a tener que de alguna u otra manera sufrir pérdida y pasar por un tiempo de purificación, ya en el nuevo cielo y en la nueva tierra ya no va a haber necesidad de ninguna purificación. Ya el Señor va a llegar a obtener en cada uno de nosotros ese plan perfecto que se propuso en sí mismo, y eso representa esta nueva ciudad santa, celestial, perfecta, que está preparada como una esposa para ser la esposa del Señor eternamente y para siempre. Hermanos, quiero leer Hebreos capítulo 11. Vamos a leer un ratito, porque les dije que también los santos del Antiguo Testamento van a estar viviendo en esa ciudad. Recordemos, esa ciudad es la Nueva Jerusalén. Versículo 7 del capítulo 11. No, el 8, perdón. Vamos a hablar de Abraham. El 8 dice así, hermanos, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Verso 10, hermanos. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, aleluya, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanos, esta ciudad que esperaba Abraham por la fe es la nueva Jerusalén, es la santa ciudad que desciende del cielo y que a Juan se le permite ver. Y la palabra nos muestra aquí en Hebreos que el arquitecto y aún el constructor es Dios. Hermanos amados, ustedes saben que los arquitectos hacen el plano de las construcciones, pero después aparecen los que construyen. Él hace el plano y dirige la obra. Pero acá de esta ciudad, la palabra de Dios nos muestra, amados hermanos, que Dios no solamente es el arquitecto, sino que también es el constructor. Él está edificando, Él está construyendo, Él está llevando adelante esa perfecta obra que representa
nuestro estado de perfección. Hermanos amados, hay una edificación, porque cuando dice que de parte de Dios, cuando dice en Génesis al capítulo 2 que le presentó a Eva, la palabra en el original habla de que le edificó una mujer a Adán. O sea que Eva está representando la edificación que está llevando adelante el Señor y que se va desarrollando a lo largo de toda la historia, con el tabernáculo, con el templo, con la iglesia, con la mujer de Apocalipsis 12 y con la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, hermanos, es la máxima expresión de la perfecta obra de Dios en nosotros. Eso está representando espiritualmente, pero también sabemos que es una ciudad literal que desciende del cielo y que va a servir como morada para los santos. Y Abraham, por la fe, hermanos, esperaba esa ciudad. Vamos al verso 13 de Hebreos 11. Dice así: en la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermanos, somos peregrinos, debemos tener la fe de estos hombres, saber que nuestra ciudadanía está en los cielos, y esa ciudadanía que está en los cielos es la Nueva Jerusalén. Jesús dijo: voy y vuelvo y voy a preparar morada en los cielos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿De qué estaba hablando el Señor? De esta ciudad, de la Nueva Jerusalén, que va a servir como nuestra morada eterna, que es algo increíble, hermanos, increíble. Entonces dice la palabra allá en el versículo 13, sino que mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, los que esto dicen claramente dan a entender, versículo 14, que buscan una patria. Verso 15, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos amados, el Señor está preparándonos una ciudad, y esa ciudad va a ser el centro del nuevo universo, donde va a haber una nueva tierra y donde va a haber un nuevo cielo, y va a servir para morada de los santos. Aleluya, gloria al Señor, hermanos, porque la Nueva Jerusalén va a ser nuestra casa, y es lo que debemos esperar mientras vivimos en este tiempo. Hermanos amados, volvamos a Apocalipsis capítulo 21. Allá en el verso 3 se oye una voz y dice: y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Aleluya, porque las primeras cosas ya pasaron. Hermanos amados, aquí en el versículo 3, espero que se entienda lo que voy a decir. Al parecer, es como que hay una diferencia entre lo que es el tabernáculo de Dios que desciende del cielo, que es la Nueva Jerusalén, y los hombres. O sea, en el nuevo cielo y la nueva tierra, ustedes saben que en la tierra van a habitar las naciones. ¿Cuáles naciones? Las naciones que van a salvarse durante el milenio. Esas naciones van a ser trasladadas a la eternidad porque sus nombres se hallaron escritos en el libro de la vida y no van a ser arrojadas al lago de fuego. Y esas naciones, amados hermanos, van a habitar la nueva tierra. Esos son los hombres. Pero en el centro de esa tierra va a estar el tabernáculo de Dios, que es la Nueva Jerusalén. Y esa ciudad, en esa ciudad van a vivir los santos, los hijos de Dios, los redimidos en su venida, o sea, antes de su venida. Los que se salvan después de su segunda venida en el milenio van a ser los hombres o las naciones que van a vivir eternamente, pero alrededor de la ciudad. Y espero que se entienda eso. El tabernáculo está representando a la iglesia. El tabernáculo está representando al pueblo de Dios. El tabernáculo en el Antiguo Testamento
que se fue desarrollando como el templo y que se fue desarrollando como la iglesia y termina la Nueva Jerusalén, está compuesto y constituido por todos aquellos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo son los santos, son el pueblo de Dios, son la morada de Dios. Amén. Para dar confirmación a esto, miren lo que dice el versículo 24 del capítulo 21. Dice así: las naciones que hayan sido salvas andarán a la luz de ella. Acá cuando dice ella se está refiriendo a la santa ciudad o a la Nueva Jerusalén. Dice, las naciones que hayan sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. O sea, la Nueva Jerusalén, hermanos, es el tabernáculo de Dios que desciende del cielo y va a estar en el centro de la nueva tierra. Y las naciones que van a ser salvas en el milenio van a vivir a la luz de ellas y van a poder entrar a la ciudad, pero no van a vivir en la ciudad. Ellas van a vivir afuera. En la ciudad van a vivir solamente los santos redimidos que se salvaron antes de la venida del Señor. Por eso dice, hermanos, en el versículo 27, dice, no entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Ahora vamos al versículo 2 del capítulo 22. Miren lo que dice ahí. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Atención, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. O sea, las naciones van a ser sanas eternamente, pero probablemente nos da a entender que van a tener un poco de debilidad y van a necesitar las hojas del árbol de la vida que está en la ciudad para ser sanas y para vivir eternamente. Sin embargo, los que viven en la ciudad van a comer y van a beber del agua y van a comer del fruto del árbol. Es distinto. Para las naciones, las hojas. Para los santos hijos, el fruto y el río de agua viva que fluye desde la ciudad y que va a iluminar toda la tierra nueva. Espero que se haya entendido, hermanos. Aleluya. Hermanos, en el nuevo cielo y la nueva tierra ya no va a haber dolor, no va a haber muerte, no va a haber llanto. Todo eso va a pasar y va a dejar espacio, hermanos, a un tiempo de gloria terrible, a un descanso eterno, sanidad, salud, gozo, paz, justicia. Todo va a ser espectacularmente maravilloso y va a durar para siempre. Hermano, nosotros estamos locos para creer esto porque la fe es una locura, pero esa es la promesa de Dios. Y yo personalmente, hermano, yo le creo al Señor y no veo la hora de que esto suceda y que podamos entrar en ese tiempo. Y mientras más pensamos, más deseamos esa ciudad, mejor vivimos, mejor andamos en santidad en este tiempo que nos queda por vivir y menos importancia le damos a las cosas de este mundo, menos importancia le damos a los problemitas que encontramos en este mundo, porque nuestro corazón, nuestra mirada están en los cielos, donde está nuestra patria, nuestra ciudadanía, de donde esperamos a nuestro Redentor que viene en las nubes. Aleluya. Hermano, el verso 5 dice lo siguiente: el que estaba sentado en el trono. ¿Quién es ese que estaba sentado en el trono? Es el mismo que está sentado en el trono blanco, o sea, el Señor Jesús. Porque al Padre, dice que el Padre le dio todo el juicio al Hijo. Entonces dice, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nueva todas las cosas. Hermanos, nosotros tenemos un Dios que no arregla viejo para que parezca nuevo. Nuestro Dios es un Dios que hace nueva todas las cosas. Él, hermanos, en nuestra salvación, dice en el Antiguo Testamento, hablando de la promesa del nuevo pacto, os daré un corazón nuevo, quitaré el corazón de piedra, os daré un corazón de carne, pondré un espíritu, os daré un espíritu nuevo, y en ese espíritu nuevo pondré mi espíritu para que andéis en santidad y obedezcáis mis mandamientos.
Hermanos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Ese es nuestro Dios. Dios se complace en crear cosas nuevas, no en arreglar lo viejo. Así que, así como nuestra experiencia de salvación es haber recibido una nueva naturaleza, un nuevo corazón, y en ese nuevo corazón y espíritu recibir al Señor para andar en la nueva creación, así también, hermanos, nosotros vamos a vivir en cielos nuevos, tierra nueva y una ciudad que el Señor está preparando para que los santos moren con Él y seamos la luz de toda la tierra y las naciones para siempre, porque ese va a ser el reino dado a los santos por los siglos de los siglos. Aleluya, hermanos. Y entonces, hermanos, ¿cómo no vamos a disponer nuestras vidas para servir al Señor? ¿Cómo no vamos a ordenar nuestras vidas? ¿Cómo no vamos a consagrarnos al Señor? ¿Cómo no vamos a vivir piadosamente y de manera santa en este tiempo que nos queda? Pensando en todo lo que nos espera, amados hermanos. Yo hago nueva todas las cosas. Me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hermanos, yo me imagino que Juan, al recibir esta visión de lo que estaba observando, se quedó como confundido, aturdido, pero tan en éxtasis, que entonces el Señor es como que le tiene que decir, Juan, escribí porque esto es cierto, esto es verdadero. Hermano, una hermana contaba que cuando recibió un mensaje de parte de Dios, ella estaba orando y empezó a hablar en lenguas, a orar en lenguas, y el Señor le empezó a dar el entendimiento de esas lenguas y empezó a recibir una palabra de parte del Señor. Y el Señor le decía, ella me contaba, el Señor le decía, escribí. Y ella es como que seguía en ese tiempo de alegría, ¿verdad? En el espíritu, recibiendo la palabra de Dios y de vuelta escucha, escribí. Y ella seguía hasta que la tercera vez que le dijo escribí, ella agarró un bolígrafo y empezó a escribir. Porque, hermanos, a veces es tan necesario que podamos escribir, porque las cosas nos olvidamos, no quedan registradas. Y Juan, como estaba en ese tiempo tan, pero tan feliz, el Señor le dice, escribe, Juan, escribe, porque el Señor sabía que estas palabras las íbamos a leer nosotros y que por su espíritu íbamos a ser estimulados, animados, para poder tener la misma esperanza que tenían los apóstoles mientras vivimos en este tiempo. Gloria a Dios, porque Él quiso dejarnos su palabra escrita. Y esta palabra es una palabra de vida, amados hermanos. Es una palabra viva que nos anima. Y gracias a Dios que Juan fue obediente y escribió aquello que estaba viendo, porque lo que él escribió era fiel y verdadero porque venía del Señor. El verso 6 dice así, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Hermanos, el Señor puede decir, hecho está, aunque todavía no sucedió, el Señor puede decir, hecho está, como si ya hubiese sucedido, porque el Señor es el dueño del tiempo, Él no tiene la misma dimensión de tiempo que tenemos nosotros. Y como Él es el principio y Él es el final, hermanos, para el Señor ya está hecho, para el Señor ya está cumplido. Aleluya, porque aquel que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, Él es el que ha comenzado, Él es el autor y consumador de la fe, Él es aquel que comienza y termina la obra, y por eso Él puede decir, hecho está, porque Él es soberano sobre el tiempo, y nada y nadie podrá impedir que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. Hermanos, me sorprende en 1 Tesalonicenses 5:23, lo que dice el apóstol Pablo, y el versículo 24 realmente me sorprende porque es una promesa que tenemos que recordar. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23. Dice así la palabra, que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, lo que Pablo oraba y deseaba era que todo nuestro ser sea santificado. Hermanos, eso es lo que está haciendo el Señor, santificándonos, aumentando su presencia y la experiencia de Él en nosotros.
y haciendo que lo nuestro viejo vaya desapareciendo y se vaya quemando. Por eso tenemos pruebas, por eso tenemos situaciones difíciles, porque se tiene que ir quemando y desapareciendo y quebrantando todo lo que no es de Dios, para que estemos llenos de Dios, saturados de su Espíritu, bautizados en el Espíritu de Dios, santificados completamente. Pero miren lo que dice el 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aleluya, hermano, no solamente era un deseo de Pablo, sino que a él se le revela que Dios va a llevar a cabo que todos sus hijos puedan ser santificados en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Y esa santificación plena, amados hermanos, va a llegar en la Nueva Jerusalén. Ya no va a haber tiempo para purificación, ya no va a haber tiempo ni necesidad de pruebas, ya no va a haber tiempo de perdón, porque vamos a ser completamente santos y vamos a estar perfectamente unidos al Señor con cuerpos glorificados, y así vamos a vivir para siempre, sin tristeza, sin dolor, sin clamor. Amados hermanos, eso nos espera y esa debe ser nuestra expectativa, y con estas palabras debemos alentarnos, sobre todo a los hermanos que están pasando por dificultades o que están pasando por situaciones difíciles. Amados hermanos, el Señor está buscando una iglesia llena de la gloria de Dios, porque ese es el objetivo. Fuimos creados para contenerlo y para expresarlo. Entonces, el verso 6 de Apocalipsis 21, la segunda parte, dice: al que tiene sed, aleluya, le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Aprovecho, hermanos, y tomo del agua. Al que tiene sed, hermanos amados, todos aquellos que tienen sed, ellos van a beber gratuitamente de la fuente del agua de vida. Ningún ser humano que no sienta sed de Dios, que no sienta anhelo de Dios, que se sienta satisfecho en sí mismo, a ese le espera el lago de fuego, no le espera beber gratuitamente del agua de la vida. Hermanos, el primer requisito para que podamos ser salvos es que podamos tener sed de Dios, que el hombre se dé cuenta que sin Dios no es nada y que no va a poder calmar esa sed que tiene allá en el fondo si no bebe del agua del Espíritu. Eso es lo que le dijo el Señor a la mujer samaritana. Esa agua que estás sacando la vas a tomar y vas a volver a tener sed, pero si tomas el agua que yo te voy a dar, el agua que yo te voy a dar va a calmar tu sed y jamás tendrás sed. Al contrario, esa agua se volverá una fuente de agua que salta para vida eterna, y vas a poder calmar la sed de muchos. Hermanos amados, cuánta gente hoy todavía insiste en pensar que ellos no tienen necesidad de Dios, que el Señor nos conceda amor, valor, llenura de su Espíritu, bautismo del Espíritu, para que podamos orar, doblar nuestras rodillas, y que esta gente a la cual estamos hablando y evangelizando puedan sentir la sed de Dios, porque si no tienen sed, no van a poder beber del agua gratuita y no van a tener parte de la Nueva Jerusalén, van a tener parte del lago de fuego. Hermanos amados, que el mismo Señor pueda producir en aquellas personas que aún no lo conocen esta sed de Dios, este anhelo de Dios. Y nosotros que ya tenemos a Dios, que ya tenemos esa agua, que hermanos nunca jamás podamos sentirnos satisfechos, que siempre podamos desear ir a la fuente que está en nuestro espíritu y beber de él, satisfacer nuestra sed, alimentarnos de él, seguir conociendo más de él. Hermanos, por favor, no piensen que tener sed está mal. Tener sed para el creyente es un requisito necesario para seguir creciendo, seguir aumentando. Ya no tenemos sed de salvación, porque en Cristo somos salvos, pero tenemos sed de él, tenemos hambre de él y tenemos la fuente, hermanos, y podemos calmar esa sed cada vez que invocamos su nombre y nos volvemos a nuestro Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Versículo 7 dice: el vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Hermanos, la palabra aquí, el vencedor, es distinta a la que habla en los primeros capítulos a las iglesias. En los primeros capítulos el Señor le dice
a sus iglesias, hablando de las obras, le dice, al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Entonces, hermanos, aquí no está hablando de obras, aquí está hablando de otro tipo de vencer. Y se está refiriendo a la fe de aquellos que tuvieron sed y se acercaron al Señor para beber. Esa es la fe que vence. Esa es la fe que vence al mundo y esa es la fe que hace que podamos participar de la Nueva Jerusalén y ser salvos. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos un ratito ahí a leer. Hermanos amados de mi alma, gloria al Señor. Aleluya por sus promesas. Te amamos, Señor. Dice la palabra de Dios allá en el versículo 4 de la primera carta de Juan al capítulo 5. Dice así, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, nuestra fe. Ahora, hermanos, no para aquí, porque alguno puede decir, bueno, yo también tengo fe en Dios, pero ¿cuál es tu Dios? Porque muchos tienen fe, pero no es la fe general, esa ecuménica, esa fe falsa que cree en cualquier Dios, en cualquier entidad superior. No se está hablando de esta fe. La fe que vence al mundo, la fe que nos permitirá poder heredar todas las cosas y ser hijos de Dios y estar en la Nueva Jerusalén, es la fe en quién. Versículo 5 dice ahí, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús, aleluya, es el Hijo de Dios. Entonces no es solamente fe, sino es fe en Jesús, creer en Jesús, Jesús el Hijo de Dios, Jesús que es el camino, la verdad y la vida, Jesús que es la revelación de Dios, el misterio de Dios, Jesús que es, amados hermanos, el único que puede reconciliarnos con el Padre, Jesús que es el Mesías, el Cristo, Jesús que es el cumplimiento de las promesas, Jesús que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Jesús que es el nombre que está por sobre todo nombre. Si creemos en Él, si confiamos en Él, si lo amamos y confiamos y depositamos toda nuestra confianza en el nombre de la persona de Jesucristo y su obra, entonces vamos a poder tener parte de la Nueva Jerusalén. Vamos a beber gratuitamente del agua de la vida para siempre y vamos a heredar todas las cosas. Aleluya con Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Porque nuestra fe, hermanos, vence al mundo, hermano. No te caigas, hermano. Arriba, hermano, por favor, el tiempo está cerca. No es hora de caer. No es hora de bajar los brazos. Es hora de seguir permaneciendo en la fe, firmes en el Señor, trabajando en la obra del Señor, ayudándonos unos a otros, porque el tiempo de este tiempo glorioso está muy cerca. Entonces, hermanos, el verso 8, el último versículo para terminar esta noche, dice lo siguiente, mis amados hermanos. El versículo número 8 dice así, pero, o sea que hay un contraste. Ya habló de la Nueva Jerusalén, del nuevo cielo y la nueva tierra, de los que van a participar en ella, pero ahora hay un contraste entre los que están ahí y los que van a estar echados afuera. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos amados, hay un pero, hay un contraste. Hermanos amados, no va a haber lugar para todo este tipo de personas. Acá el Señor nombra algunos tipos de pecados permanentes en la vida de algunas personas que no tienen fe, que no creen en el Señor y serán arrojados al lago de fuego. Me llama la atención la primera palabra es: no hay lugar para los cobardes. Los cobardes van a ir al lago de fuego. Hermano y hermana, si hoy vos estás en Cristo, si has recibido al Señor, si has creído en el Señor y lo has confesado públicamente y estás trabajando para Él,
quiero decirte, hermano, que vos no sos un cobarde, sos un hombre y una mujer de valor, tenés coraje, porque solamente los corajudos van a poder heredar el reino de los cielos. Porque para ser cristiano se necesita coraje. Para ser cristiano se necesita coraje hoy en día para confesar nuestros pecados, para decir y identificarnos con el Señor. Tenemos que salir de la cobardía. Pero hay gente que es cobarde y por cobarde se van a ir al infierno. Miren los hermanos en Juan al capítulo 12. Juan capítulo 12. Hermanos, no seamos cobardes, porque no hay lugar para los cobardes en la nueva Jerusalén, en el nuevo cielo y la nueva tierra. Juan capítulo 12, verso 42, dice lo siguiente. A pesar de eso, está hablando del Señor, muchos, incluso de los gobernantes, creyeron en él. ¿En quién? En Jesús. Pero no lo confesaban por temor a los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hermanos, estos gobernantes, dice la palabra claramente, hermanos, que creyeron en Jesús. Creyeron en Jesús, pero no se salvaron. ¿Saben por qué, hermanos? Porque tuvieron temor, tuvieron miedo de confesar al Señor públicamente, de invocar el nombre del Señor, porque amaron más la gloria de los hombres que la de Dios, y por eso les espera el lago de fuego. La palabra de Dios nos dice en Romanos al capítulo 10, al verso 9, dice esta palabra: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y el verso 10 dice lo siguiente: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, cuando llevamos a una persona al Señor y le hablamos de Cristo, hagamos que esa persona no solamente crea lo que le dijimos, sino que confiese con su boca, que diga: sí, Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Creo que eres mi Salvador. Te amo, lléname de tu espíritu, eres mi Dios. Que lo diga con su boca, que lo confiese, que lo declare. Porque la palabra nos muestra que se cree con el corazón para justicia y se confiesa con la boca para ser salvos. Por eso el bautismo es necesario, amados hermanos, para todas aquellas personas que creen en el Señor. Deben ir a las aguas del bautismo, porque en el bautismo ellos declaran públicamente y confiesan con su boca que Jesús es su Señor. Y si una persona que dice haber creído en el Señor no quiere pasar por las aguas del bautismo, yo no creo que esa persona haya todavía nacido de nuevo. No creo. Yo creo que todavía está condenada y que su parte va a ser en el lago de fuego por cobarde, porque el reino de los cielos no es para los cobardes. Y hermanos, ahora se vienen tiempos donde debemos llenarnos del Señor y del espíritu de valor para profesar nuestra fe, permanecer firmes más allá de todo y de todo lo que se viene, firmes en el Señor. Entonces, hermanos, después hay una lista que no vamos a analizar cada palabra porque no vamos a tener el tiempo, pero habla de los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos. Estos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, estas personas practicaban el pecado y por ende nunca nacieron de nuevo. Una persona que practica el pecado jamás, aunque lo diga, aunque esté en la iglesia, hasta inclusive que haya pasado por las aguas, jamás ha nacido de nuevo. Porque ninguno que ha nacido de nuevo puede practicar el pecado. ¿Qué significa practicar? Tener un estilo de vida constante pecaminoso. Hermano, nosotros como hijos de Dios lastimosamente caemos, pecamos, pero ya no practicamos el pecado. Porque la evidencia de que somos hijos de Dios es que ya no vivimos como antes. Esa es la evidencia. Por eso en Primera de Juan, en el capítulo 3, dice la palabra en el verso 9, Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios
no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Acá cuando dice no puede pecar, se está refiriendo no puede seguir teniendo un estilo de vida pecaminoso constante. Ya no puede, ya no puede. Es imposible que una persona que ha pasado de muerte a vida y que ha recibido el Espíritu de Dios siga viviendo como antes sin ningún problema. No, hermanos. El versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Hay aún muchos hijos del diablo. Y ojalá que estos hijos del diablo, como lo éramos nosotros, podamos, hermanos, ayudarles a que pasen al reino de la luz de Cristo y sean hijos de Dios. Primera de Corintios 6, y con esto termino. Primera de Corintios 6, la primera carta de Pablo a los Corintios, versículo 6, dice lo siguiente en el verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, lo decimos clarito como dice la Biblia, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Todas estas personas que está clasificando la palabra son personas que viven constantemente en estos pecados y los practican y por ende no tienen parte en la nueva ciudad, en la santa ciudad. Lo que les espera es el lago de fuego. No van a heredar estas cosas. El versículo 11 dice, y esto erais algunos de vosotros. O sea, bueno, pero hoy como se habla mucho de los homosexuales, un homosexual viene a la iglesia, lo tenemos que recibir con amor. Tenemos que permitirle que participe de las reuniones. Tenemos que hablarle, tenemos que mostrarle la palabra, tenemos que escucharlo. Pero esa persona va a tener que abandonar ese comportamiento y esa práctica. Porque si esa persona dice, no, yo soy un hijo de Dios, pero sigo siendo homosexual y practicando como si fuese algo aprobado por Dios, esa persona demuestra que no ha nacido de nuevo. Pero si esa persona dice, yo sé cuál es mi pecado, yo sé cuál es mi debilidad, y pelea contra esa debilidad como todas las otras que están en esta lista, entonces, amados hermanos, está demostrando que el Espíritu de Dios está ahí para mostrarle el camino y ayudarle a vencer y a ser como Dios quiere que sea. Hermanos, las iglesias debemos aprender a recibir a estas personas que tienen problemas y traumas sexuales. No debemos cerrarnos, al contrario, abrir nuestro corazón, recibirlas, amarlas, ayudarlas, porque son personas que seguramente han tenido algunos traumas y seguramente han tenido algunas situaciones que necesitan ser ayudados, como todos los pecadores, porque también nosotros éramos, pero ya no somos. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén, hermanos. Entonces, hasta aquí la palabra, hermanos, de hoy. El Señor nos muestra por su palabra que Él va a crear nuevos cielos y nueva tierra donde moren la justicia. De lo viejo, hermanos, ni nos va a venir a la mente de tan maravillosa que va a ser esa ciudad. Y la semana que viene, o dentro de 15 días, voy a confirmar, vamos a describir la Nueva Jerusalén. Porque desde el verso 9 hasta el versículo 5, 6 del capítulo 22, ya está la descripción de la Nueva Jerusalén, que es la ciudad, es nuestra residencia, hermano. Eso es algo precioso. Así que el Señor nos ayude, nos bendiga, que nos anime y que esta palabra que hemos recibido esta noche pueda servir para que nuestros corazones se alegren viviendo este tiempo en la espera de aquello que el Señor está preparando para nosotros. Gracias, Señor, por esta gran ciudad donde tú eres el arquitecto y el constructor. Gracias, Señor, porque tú estás preparando una morada para tus hijos.
Gracias, Señor, porque te revelaste a nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a que podamos ser aquellos que llevan esa agua gratis a las personas, a salir de nuestra comodidad, a salir de nuestra pereza, a salir de nuestra cobardía para proclamar tu palabra, invitar a la gente a que te reciban. Señor, predicar tu palabra y que estas personas puedan creer en ti para también ellos vencer al mundo, Señor, y creer en tu persona y ser parte de tu iglesia, ser parte, Señor, de aquella ciudadanía celestial que está en los cielos y que está por venir. Señor, gracias porque tú crearás todo nuevo y tú has dicho en tu palabra que hecho está porque tú eres el alfa y la omega, Señor. Señor, te pedimos que nos limpies, que nos perdones, Señor, que podamos atesorar esta palabra en nuestros corazones y que esta palabra pueda llevarnos, motivarnos, alzarnos, levantarnos, Señor, esperando tu regreso, viviendo una vida que te agrada en santidad, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Te amamos y te bendecimos. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén, amén y amén, hermanos.